Gustavo, tocabas un punto clave, es el de la narrativa. Los republicanos describen lo que están haciendo como salvar al país de una crisis, exageran el número de migrantes que cruzaron la frontera, hablan de fronteras abiertas, las cifras como las del mismo Frank destacaba, Biden deportaba más personas de las que está deportando hasta este momento el presidente Trump. Pero vemos también lo que es algo muy común en la política y es la hipocresía. ¿Por qué? Ahora el presidente Trump dice que va a hacer cambios en el sector agrícola y en el sector de la industria hospitalaria, los hoteles, porque están teniendo problemas por la falta de trabajadores. Está aceptando que esta política es negativa para la economía estadounidense. Es decir, estamos ante narrativas que no corresponden necesariamente a la realidad, pero que sirven para mover objetivos políticos. Sin duda, y en eso el presidente Trump es un experto. Miren, yo viendo todo lo que sucede, cuando los ciudadanos que nos pueden estar viendo se indignan porque son republicanos en contra de los demócratas o son demócratas y se indignan con la administración Trump, lo que siempre invito es a pensar qué pasaría si el color del gobierno fuera otro y viéramos lo mismo. Yo escuchaba a Frank protestando por la actuación del senador demócrata en la rueda de prensa de la secretaria de Seguridad. Imaginen que las tornas las cambiamos, que es un senador republicano que va a una rueda de prensa de Alejandro Mayorkas y intenta hacer una pregunta y es sacado con esas formas absolutamente inaceptables para cualquier ciudadano, pero especialmente para un senador. Nos llevaríamos las manos a la cabeza. Entonces, alejemos la polarización cuando vemos las cosas que queramos juzgar o debatir, cambiémosle el nombre a los sujetos y ahí a lo mejor tenemos una perspectiva distinta. Insisto, el presidente tiene el derecho, incluso te diría la obligación, de asegurar las fronteras, de echar a los criminales del país que están en situación irregular, de querer hacer cumplir la ley. La forma es lo que nos tiene que preocupar. Si un republicano viera eso de una actuación de un demócrata, ¿qué diría? ¿Qué haría? Bueno, esa es la manera en la que creo que tenemos que enfrentar estas situaciones. Y sin duda hay una gran hipocresía. Pero la hipocresía no solo está en la administración. Está en los empresarios y esto es algo que no se dice. Los empresarios, particularmente del sector de la restauración, del sector de los hoteles, de la agricultura, saben que cuando esos inmigrantes no tienen esos trabajos, los nacionales que están en este país no los quieren. O si los quieren, tienen que aumentar los salarios. Y por lo tanto están calladitos cuando tienen inmigrantes de manera irregular en sus trabajos, porque ese motor de la economía lo están haciendo a precios muy bajos y de eso se benefician los empresarios. Y ahora Trump nos da la razón públicamente diciendo, bueno, no voy a tocar los campos, no voy a tocar los hoteles. Tal vez aquí es donde es necesario volver a lo que siempre ha pasado en este país desde hace décadas. Es necesaria una reforma migratoria que enfrente esas situaciones y que todo el mundo deje de lado ese partidismo para alimentar narrativas políticas y miremos la realidad con ojos de personas que realmente quieren hacer frente a una situación injusta de esos trabajadores que nadie quiere trabajar en esas condiciones y con ese tipo de salarios. Y hay una realidad, y es que no es una coincidencia que estar de manera irregular en Estados Unidos no sea un delito, no tenga carácter penal, sino sea de carácter civil, porque esas personas que trabajan de manera irregular cobran mucho menos de lo que cobrarían si estuvieran en condición regular. Juan Carlos, pero aún hay otra cosa, y es que nosotros hablamos de migrantes en situación irregular. Hay muchos de estos migrantes que llegaron a la frontera, que se entregaron a las autoridades, que pidieron asilo y que están siguiendo los procesos establecidos por este país para estas situaciones. Y es el mismo gobierno que ahora los persigue en las cortes cuando se presentan a las citas judiciales. Va a las cortes a decir, a ver quién entra, que lo cazamos y lo echamos. Eso es muy hipócrita. Es para cumplir con las metas de deportación impuestas por Trump. Por eso a 500,000 de personas que entró legalmente de Cuba, de Venezuela, de Haití, les notificaron esta semana que se les acaba su estatus legal de Nicaragua. Octavio, la figura de Gavin Newsom parece haber tomado un giro esta semana al enfrentarse a Trump y parecen los demócratas estar encontrando a alguien que se le puede enfrentar al presidente. Hubo un fallo que fue apelado por la Casa Blanca, donde un juez federal dijo Trump se excedió, no tiene el poder de un rey. Eres telépata, Juan Carlos, porque me estabas leyendo la mente en este momento. Estaba pensando, a los demócratas les vino de maravilla
a costillas de la gente, lamentablemente, y de lo que ha mencionado Gustavo, de las formas y el pesar y el miedo que hay en las calles, en las escuelas, en las iglesias y demás, pero les cayó de maravilla porque estaban completamente perdidos. Y Newsom en particular había tomado un giro muy hacia el centro derecha, que desde el punto de vista de los más activos participantes del Partido Demócrata, pues no se veía bien, era digamos que un secreto a voces. Ahora nuevamente se instaura como el paladín de la resistencia. Este es el frente de batalla, está dando la batalla frontal. El mismo presidente dijo que lo arresten, si lo van a arrestar, que lo arresten. Y eso después viene con otra escena, como me refería a ello, como la política escénica, ya con alguien que ya en el enmarque de la jerarquía social, de la historia de este país, pues podrá ser senador, pero no deja de ser mexicano, no deja de ser hijo de un inmigrante de clase trabajadora que no tiene estudios de educación superior. Es el primero, como todos mis estudiantes, la mayoría, Juan Carlos. Y esa es la tristeza, que esta dinámica que vemos en el país, en lugar de pensar, oye, Estados Unidos es grande porque viene gente de todo el mundo, y hablemos también de las universidades y de las visas y de los estudiantes internacionales y el acuerdo con China, que es una de las pocas cosas que ha podido Trump presumir, que qué raro que los chinos acepten los aranceles de 50% a cambio de 500,000 estudiantes. Veremos si se da en la práctica. Pero ese engrandecimiento del país se da porque hay diversidad, porque hay inclusión, porque es una gran sociedad. Y el querer expulsar, el querer vejar, el querer minimizar a una población tan grande como los latinos en este momento y otros de otras nacionalidades, no le conviene a Estados Unidos. A quien menos le conviene es a Estados Unidos. Y hablando de las visas... Disculpa, Juan Carlos, pero solo me parecía muy relevante porque volvemos al tema de la hipocresía. Ahora hay un acuerdo comercial que permite las visas a estudiantes chinos. Muy bien. No hace ni una semana el secretario de Estado Marco Rubio, que es un malabarista de cambio de posiciones en el pasado y en la actualidad, decía que en un mensaje de Twitter que los ciudadanos pueden buscar, vamos a empezar a quitar las visas y a negar visas a los ciudadanos chinos por un tema de seguridad nacional. Entonces se llega a un acuerdo comercial y la seguridad nacional, ¿qué le pasa? Si era tan preocupante la llegada de estudiantes chinos a Estados Unidos, ¿ahora ya no nos preocupa tanto? El acuerdo al que se llegó es cumplir el acuerdo al que se había llegado y que no se cumplió. Es una táctica de Trump, anunciar como nuevos cosas que ya estaban hechas y que no se cumplieron. Octavio, para ir a la pausa, yo recuerdo la proposición 187, Pete Wilson era gobernador republicano, tuvo una campaña similar y vimos las consecuencias en California para los republicanos y el giro que dio hacia el Partido Demócrata. El senador Padilla cuenta que esa fue parte de su experiencia de vida, que no pudo ser un científico como quería por esas restricciones, terminó en el Senado y vemos ahora la situación en la que se encuentra. Vamos